La Casa de los Tubos es un lugar icónico de Monterrey, en el cual se relatan muchas experiencias, muchas historias. Lo que yo te voy a contar a continuación sucedió hace más de 25 años y nadie lo quisiera volver a vivir. Esto es Historias de Terror y esta es La Casa de los Tubos en Monterrey. Este suceso lo redacta un hombre de más de 50 años de edad. Su nombre aún es un misterio, pero se cuenta que ya hace cerca de 25 años atrás que le sucedió y no lo quisiera volver a vivir. En aquel entonces, él vivía una vida tranquila, con su bella esposa y su pequeño, hermoso hijo de 7 años. Ellos solamente buscaban una casa para habitar, de buen nivel, pues su presupuesto lo permitía y era un gasto que podía hacer. Vieron infinidad de casas por toda el área metropolitana de Monterrey y ninguna les llenaba el ojo, ni a él ni a su esposa. Después de mirar algunas opciones, decidieron ir de regreso a su humilde hogar, ya que rentaban en una colonia cercana a La Pastora. Cuando al pasar por la iglesia de la montaña en el sector del country en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, vieron una casa algo extraña, la cual todavía se encontraba en obra gris, pero les llamó la atención y decidieron ir a verla. Cuando llegaron a aquella casa, vieron que estaba a la venta y apuntaron los teléfonos y decidieron comunicarse para hacer una cita y preguntar por aquella casa. Al tiempo de comunicarse, le atendió vía telefónica un hombre grande, o al menos eso aparentaba su voz, ya que denotaba mucho cansancio. Al finalizar dicha llamada, pactaron la cita para ver aquella misteriosa casa. Llegó la fecha y fueron su esposa, el pequeño hijo y él. Cuando llegaron a aquel lugar, se encontraron con un hombre relativamente joven, de 45 años o menos, pero se veía cansado y avejentado. Él no quiso preguntar la razón, porque pareció que era de mala educación. Ya después de la presentación fueron directo al grano, a ver aquella casa por dentro y preguntar costos y financiamientos. Ya entrando en dicha cosa, se dieron cuenta de que lo extraño de su exterior no era nada a comparación del interior, lo cual lo hacía aún más misteriosa, pues estaba hecha de cuartos redondos, con pasillos circulares, escaleras por aquí y por allá. Era de 3 plantas, pero la planta más alta era en realidad la de la entrada. Las otras 2 estaban empotradas en el cerro. Un caos arquitectónico pero maravilloso. Aquel hombre de dicha casa les contó una historia algo triste sobre ella. Les comentó que ahí vivía un hombre muy feliz con su esposa y su pequeña princesa, que desgraciadamente estaba en silla de ruedas. Querían construir una casa para que ella se sintiera cómoda y por eso era aquel diseño. Pero sucedió una tragedia en su segunda visita a la casa. La pequeña niña, de forma que aún se desconoce, tuvo un accidente, el cual cayó por uno de los ventanales hacia el vacío. Cuando les contaba aquel espantoso suceso, el señor y su esposa, aquellos que habían ido a ver la casa, se quedaron atónitos. Y después de despertar del impacto de aquella dicha noticia, el señor se dio cuenta de que su hijo ya no estaba al lado de él y de su esposa. Le preguntó a su esposa por el pequeño y le dijo que hacía un instante estaba ahí con ella. Lo buscaron por todos lados, pero no apareció. Cuando llegaron a uno de aquellos ventanales de dicha casa, lo encontraron. Estaba ahí parado justamente frente al vacío. El pequeño dijo algo que ellos no lograron entender, pero justo en ese momento vieron que en realidad el pequeño no se lo decía a ellos, sino que platicaba con alguien más. Supuestamente parecía que estaba a su lado, y de repente el pequeño gimió y con voz alta le dijo: no quiero hacerlo. Se acercaron hacia él, pero en eso el pequeño saltó por el ventanal. Ellos comentan que sintieron que más bien alguien o algo lo empujó, porque su hijo no haría tal locura.
Aparte, escucharon a su hijo que no quería hacerlo. Todavía, la fuerza con la que él saltó fue descomunal. Al momento de acercarse a aquel ventanal maldito, vieron a su hijo pequeño entre las rocas del cerro, en el cual estaban los cimientos de aquella casa. Bajaron hacia él, gritando desesperados, llorando del impacto, que no podían creer lo que habían vivido. Vino la ambulancia, y cuando levantaron al pequeño niño, los padres pidieron constatar que en su espaldita había unas manos marcadas. Aquellas manos se veían con un margen en rojo, como si hubiese sido golpeado por algo. Su hijo pequeño les dijo que había visto y sentido algo muy extraño antes de su salto y de su muerte. El sepelio del niño fue muy triste. Su padre trató de soportar todo y de sostener a su querida esposa, que cayó en una depresión inmensa, y le llevó esto al suicidio después de 6 meses de la partida de aquel niño. La mamá del pequeño no pudo más y tomó esa falsa puerta. Se suicidó, se cortó las venas en el baño, en aquella casa de renta donde anteriormente vivían. Su esposo la encontró después de trabajar desangrada en la tina de baño y con una cara de tristeza plena. Él cayó en una depresión e incluso también pensó en el suicidio muchas veces, pero no se animó a hacerlo. Y solo podía imaginarse a su esposa y a su bebé juntos, a tal manera que le invadía la soledad y la tristeza, y asimismo un coraje. Poco después, el padre de aquel niño investigó un poco más sobre aquella casa maldita y supo que la llamaban la casa de los tubos, por su estructura de tubos que la conforman. El dato que más le conmocionó fue que había muerto una pequeña. Recordó aquel suceso que les había contado aquel hombre, que en realidad era el papá de esa niña, y que su esposa ya había fallecido también, por una razón desconocida. Además, anteriormente había fallecido un albañil, un maestro de obra. Cada vez que él solía pasar por aquel lugar, le dolía recordar y llenaba de lágrimas sus ojos que recorrían su rostro al voltear a ver aquella casa. E incluso parecía ver a lo lejos en esa ventana a su pequeño hijo y a una niña en una silla de ruedas a su lado, diciéndole adiós. La Casa de los Tubos es una casa muy famosa en Monterrey, ya que a la vista es una construcción un tanto compleja, rara, pero la verdad, muy bonita a la vista. Esta casa se encuentra en la colonia Country, y cabe mencionar que la obra está en obra negra y deshabitada desde los años 70. En esa casa en obra negra podemos ver una arquitectura un tanto extraña, ya que desde la parte de afuera se puede ver y observar una serie de tubos de color gris, y por la parte de adentro la estructura es muy similar. Los pasillos son de forma cilíndrica y se tiene una gran cantidad de rampas. Se dice que estas fueron construidas para aquella niña en silla de ruedas, mientras que por el otro lado de la casa se hallan muchas escaleras para llegar a los mismos lugares. Aunque los cuartos son de una simetría extraña, se dice que en esta casa se escuchan llantos de una mujer, que por las noches, al igual se ven diferentes sombras de una presencia dentro de esta casa. Al igual, se cuentan diferentes historias sobre apariciones de niños jugando en la entrada. Al parecer, son una niña y un niño de edades similares. La mujer, de apariencia joven, que se asoma por uno de los huecos de la casa, que algún día pretendió ser una ventana. De esa casa se cuentan diferentes versiones. Las más comunes son que en los años 70 una familia adinerada quería construir una casa diferente para su hija, la cual sus padres veían diferentes, ya que la niña padecía de parálisis en sus piernas. Cuando se comenzó a construir, la niña parecía realmente contenta con su nueva casa y pidió a su padre que la llevara a ver cómo estaba quedando. El día que la niña fue a verla, 2 de los albañiles que construían la casa sufrieron un accidente terriblemente, para ya nunca regresar a la misma,
pues se dice que nunca más pudieron hablar de aquel asombro que les causó el accidente. Tiempo después, la familia logró contratar un grupo nuevo de albañiles para terminar aquella construcción. Y la niña de nuevo quiso ir a ver cómo estaba quedando la casa. En el lugar había múltiples rampas que estaban diseñadas para que la niña pudiera moverse con mayor facilidad con su silla de ruedas. Pero desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa con su silla y salió volando por el ventanal abierto, sufriendo la muerte rápidamente. Posteriormente sus padres vendieron la propiedad para ya no recordar este terrible accidente. Después de esto, las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más, pues se dice que este lugar está maldito y que es habitado por los espíritus de los niños que han muerto de una forma desafortunada. Esto fue Historias de Terror y esta fue La Casa de los Tubos. Si tú tienes alguna experiencia en esta casa, déjala en los comentarios, así como dejarme tu pulgar arriba y compartir este video con tus amigos. Gracias por ser parte de este canal.